diferencias en todo lo que, digamos, la parte de funcionario público y la parte de academia hemos coincidido o nos hemos encontrado. Y hoy también, me parece que hoy afortunadamente hay una serie de cosas que me agrada escuchar porque coincide con lo anterior y con una serie de nuevas líneas que estamos buscando. Y lo que veo que coincidimos es en tanto indicadores. A final de cuentas, en la medida en la que la pobreza ha tenido X indicadores y que solamente los gobernadores están buscando no usar los pizarrones, sino el piso firme para poder combatir la pobreza, bueno, pues justo habla de cómo los síntomas han jalado a partir del concepto, más bien a partir de la medición, han jalado al concepto y entonces la decisión está mucho más a atacar los indicadores, los síntomas, que el problema de origen. Y por supuesto, también esto de los indicadores tiene que ver con cuáles hay, cuáles se tienen y cuáles podríamos generar. No puedo evitar conectarme de nuevo con la paradoja que hace 2 o 3 semanas platicaba yo con un grupo que está haciendo la memoria de Progresa a 20 años de fundado y qué ha significado, donde la paradoja que señalábamos era el combate a la pobreza comenzó con un índice de marginación. Y es que no era combate a la pobreza. No, la marginación no, pero sí Progresa, porque Progresa atacaba, y es lo que también comento, Progresa como prospera no es un verbo, sino Progresa son siglas: educación, salud y alimentación. Y es ahí donde estaba la búsqueda de combatir la pobreza. La recopilación de todo esto también, cómo la pobreza de capacidades va teniendo sentido en tanto que educación y salud es uno de los elementos del programa. Entonces la A está en pobreza alimentaria, la E y la S está en pobreza de capacidades. Entonces la paradoja es esa, cómo el índice de marginación permitió un acceso a las localidades para empezar a buscar, y sí, después hubo una encuesta en donde, un censo en la localidad donde se elaboraba el proceso de definir pobre en tanto una serie de criterios que no nada más era el ingreso. Y ahí comienza mucho la búsqueda de combatir la pobreza. El detalle está en que el índice de marginación permitía ese acceso porque era de lo poco, y por eso hablo de los indicadores, de lo que hubiera a nivel censo y a nivel localidad, además, que podía ser favorecer la focalización que se pedía en los siguientes programas, por lo que Solidaridad tiene 2 años de break, 2 años de descanso, ¿no? El 1 de diciembre de 94 terminó Solidaridad, ¿no? Un plumazo y ahí quedó. Y pasaron 2 años y medio, aprox, con un pase que era parte de la transición. El pase era Programa de Alimentación, Salud y Educación. Entonces, toda esta inercia en donde CONAPO construye un índice a partir de 9 indicadores, los primeros, a final de cuentas son los que había y con los que se contaba, y por lo tanto, pues de ahí nos tomamos. Y mi pregunta es, de verdad, hoy se me ocurrió, a pesar de que son años de estar trabajando con las dos cosas, ¿cómo influye la selectividad de indicadores de marginación a un comité técnico? Porque esto comienza, Coneval comienza en el comité técnico. Se heredan muchas pros y contras de aquel comité para que Coneval retome una serie de funciones, ¿no? Yo no sé si alguna vez hubo un reclamo al comité de, oye, ¿cómo lo dejaste así si lo pudiste hacer de otra forma? Pero se antojaba platicar con el comité técnico, ¿no? En tanto hay un conjunto de investigadores que permiten esa transición, ¿no? Fernando es parte de esa transición, pero que justo hay una técnica basada en indicadores y con un previo potente que sería ese índice con sus indicadores. Es decir, los indicadores ciertamente nos han llamado la atención y nos han jalado hacia tanto mediciones como conceptos, como por supuesto programas. Y termino con esto. A final de cuentas, sí,
necesitamos generar nuevos indicadores y recién yo me entero, meses quizá, no hoy, pero sí meses, esto de cómo Coneval está estudiando y analizando la ENOE, ¿no? Las variables que podemos utilizar. Y a final de cuentas, empleo, en tanto los sectores, el número de ocupados además, pero también los sectores económicos, el nivel del ingreso, esos tres mínimo, ¿no?, dan para irle averiguando una serie de cosas, porque justo la diferencia de la que mencionaba yo una sesión anterior, ¿cuántos ocupados hay sin ingreso por cada ocupado con 5 salarios mínimos o más, ¿no? Y que era 9 veces en Guerrero y 0.02 veces en, creo que era Nuevo León, en fin, justo como nos puede dar indicadores. Que no son sencillos porque no los podemos llevar fácilmente a lo que son localidades, a lo que son municipios y que solamente los tenemos a nivel estatal o nacional. Pero yo creo que esa búsqueda hay que hacerla, y uno que todavía no encuentro dónde ponerlo o cómo localizarlo es toda esta parte crediticia que nos quita poder adquisitivo, ¿no? Es decir, nuestras tarjetas de crédito y nuestros sistemas de créditos hipotecarios son altísimos. Escuché, y ya no me quise detener, ¿no?, los préstamos que se estarán haciendo a partir de ahora, a partir de los sismos, para la recuperación de vivienda, son de 2 dígitos los intereses. Cuando, repito porque lo hice la sesión anterior, cuando en Canadá otorgan créditos hipotecarios al 3%. Gracias, Sergio. Embajador Navarrete. Yo agradezco mucho la presentación que hemos escuchado. Quisiera que regresáramos, si es posible, a la penúltima gráfica, donde me quedaron algunas dudas importantes. No, es la siguiente, donde aparece este cuadro, que es las que apuntan hacia ideas para el futuro de la medición de la pobreza. A pesar de que toda la exposición fue muy clara, quizá en parte por los pintoresquismos añadidos que ayudaron a entender muchas cosas, lo que no me quedó claro es qué significan los guarismos detrás de cada concepto o indicador. No discriminación 15, bienestar económico 2, vivienda 4. ¿Tienen algún sentido esos números? No. Gracias. Gracias, embajador. Miguel. Acá, Miguel Castillo. Muchas gracias. Bueno, Miguel del Castillo. Felicitar a Coneval y a todo el equipo, siempre me ha parecido formidable el trabajo que han hecho, y tengo nada más un comentario breve. Tengo la impresión, bueno, de que el país, de que nos hemos centrado para disminuir la pobreza en la inflación, las transferencias a través de programas focalizados y en mejorar el capital humano. Y creo que, si bien no estoy en desacuerdo en que se siga ese camino, no se toca el fondo. Yo creo que lo importante sería el empleo. No me refiero a empleo a partir de programas, no programas de empleo, empleo. Creo que sería interesante hacer en México, no sé si alguien lo tiene, un cálculo de lo que la OIT está proponiendo como empleo decente. Yo creo que habría una incidencia, y en tu plática lo decías, y estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, muy fuerte, si lográramos que la gente en México tuviera un empleo con contrato, con prestaciones, con un sindicato independiente que defendiera sus intereses, un empleo digno, como lo ha definido la OIT. Y me parece que no lo estamos midiendo, y entonces no está siendo objeto de política pública. Es importante la inflación, pero yo le agregaría la otra parte de la moneda, el incremento en los salarios, porque si hay un incremento en inflación y el salario se incrementa en términos reales, entonces no hay ningún impacto, ¿no? El problema es que incrementa la inflación, pero cada vez perdemos o se pierde más poder adquisitivo. Y terminaría comentando que a mí me parece que todos los esfuerzos que hace el gobierno por lograr que México sea más competitivo
y cumplir con los índices de Banco Mundial de competitividad, pues generan pobreza. Y entonces esto nos lleva a que no solo habría que cuestionar el empleo, o sea, tener una política de empleo más que cuestionarla, sino también repensar la política económica que se ha llevado a cabo. Porque seguir con ella y nada más a través de transferencias, inflación, creo que no incidiría en la pobreza. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Vamos a escuchar por último a Mario Luis Fuentes y luego a Gonzalo y no sé si Cortis quiera. Gracias, Gonzalo, gracias, Rolando. No pensaba intervenir, pero cuando vi nuevamente el Coneval, lo que se mide, se puede mejorar, no pude enfrentar la provocación. Porque obviamente para mí, lo he comentado muchas veces, hay muchas dimensiones de lo humano, o muchas veces de las capacidades de lo humano que tienen que ver con dimensiones de salud mental o psicosociales que no tenemos los datos, y eso nos inhibe, y reconozco que es una de las enormes limitaciones. Se puede construir indicadores de lo que tenemos, datos fiables, confiables, comparables, etcétera, ¿no? Y esa es parte de la enorme limitación. Y en ese sentido, más allá que sigo pensando que hay muchas dimensiones que tenemos que construir los datos y solicitarle a INEGI ciertos datos que nos permitan complementar, la pregunta sería si Coneval está pensando, construyendo una serie de necesidades de datos fiables, comparables, que permitan avanzar en estas dimensiones que hoy incluso Banco Mundial y otros organismos plantean que la dimensión psicosocial se convierte en uno de los elementos que explica esta realidad de el proceso estructural de la pobreza que se mantiene y se traslada de generación a generación. Entonces, ustedes están en diálogo en términos de plantear a futuro una serie de datos que fueran necesarios para ir complementando y obviamente pensando en la obligada reflexión que va a hacer el Coneval en términos de proponer una modificación de la medición en 2018 para adelante. ¿Yo? Vamos a escuchar entonces a Gonzalo. Gracias. Aquí está. El señor se vicia. Sí, como siempre, y reflexiones bien interesantes, no solamente para el Coneval, sino para el futuro del desarrollo social y desarrollo público en México, incluyendo, por supuesto, el económico. Entonces, déjame ir por casi, espero que casi todas, a veces telegráfica, a veces más amplio, porque tengo más reflexiones de unas que de otras, o sé más de unas que de otras, y si alguien de mis colegas quiere participar, pues bienvenido, bienvenidos y bien. Bueno, uno, la perspectiva de cuánto tiempo baja la pobreza, Eduardo, no tenemos ese cálculo. Creo que es un cálculo bien complicado, depende de muchos supuestos, depende de dónde hagas el cálculo de la proyección. Si empiezas en 92, pues ese cálculo te va a llevar años, décadas de bajar la pobreza. Si empiezas en el año 2014, pues va a ser más rápido. Entonces, no tenemos en concreto perspectiva, y creo que nunca la hemos generado en el Coneval. Pero sí hemos generado la segunda parte, o sí la hemos generado, ¿no? ¿Sí la tenemos? A ver, pues, entonces, a ver, ¿cuántos años, maestro? La perspectiva del 2030, de una reducción hasta del 25%. No, dice de cero aquí, maestro Eduardo. No, pues está acá. Pero sí tenemos con claridad, Eduardo, las entidades donde por un lado hay porcentajes más altos y por otro lado la población se concentra, que no son las mismas siempre. Entonces sí sabes, Eduardo, que tenemos Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, como los estados con mayor porcentaje de pobreza históricamente, y tenemos estados donde hay más concentración, que son cifras diferentes, y es Estado de México,
Veracruz, porque ahí el número cuenta muchísimo. Entonces, ahí la paradoja que siempre decimos es que no hay que olvidar al Estado de México, porque si bien el porcentaje es más bajo que en Chiapas o en Oaxaca o en Veracruz o en Michoacán, los números son los mayores del país, que es un tema urbano. Ya se fue Alicia, pero Alicia, que como saben está interesada en el tema urbano, pues básicamente en el Estado de México, en buena parte de la pobreza es una pobreza urbana bien complicada y con números grandes. Carlos hacía una reflexión importante para reflexiones, una pues bien sincera, y es: prácticamente ningún programa social se diseñó para abatir la pobreza multidimensional. Es cierto, los programas que tenemos son históricos, son de unas coyunturas diferentes, se han diseñado para fines diferentes, aunque ciertamente prospera, progresa y demás, pues sí tuvo un origen de pobreza. Se quería reducir el ciclo de generación de pobreza, romper el ciclo de pobreza. Entonces, un rompimiento era en las capacidades básicas de educación, salud y nutrición, como Checo lo acaba de mencionar, y por lo tanto, pues ahí como que es más claro, pero claramente sin haber pensado en esta medición de pobreza, porque ahí sí casi coincide, porque tú dices, quiero que haya más niños en las escuelas, ese indicador está en la medición, de puro churro. Queremos que haya servicio de salud para la población, ahí está en la pobreza. Y da dinero en efectivo, que está en la medición. Entonces, Prospera es un buen ejemplo de que, no de puro churro, porque el concepto de pobreza pues tiene que ver históricamente. Si los conceptos de pobreza no tienen ninguna intersección, pues estamos pelas todos. Entonces, el concepto de pobreza, de Prospera, de progresa, en algunos elementos se retoma y lo retomamos como la medición aquí, y ese es un buen ejemplo donde coincide, no porque esté diseñado para la pobreza multidimensional, pero sí porque estaba diseñado para la pobreza. Pero hay otros que ciertamente las estrategias de la Cruzada y de la Estrategia Nacional de Inclusión lo que buscan es, de lo que tenemos, qué puede incidir mejor en la pobreza, y hubo a veces cambios interesantes, importantes. Por ejemplo, guarderías, estancias infantiles de la Sedesol, es un programa que se diseñó con un fin completamente ajeno a la pobreza. Pero cuando llegó el secretario José Antonio Meade, ¿no?, que hay que decirlo, pues entendió muy bien la medición y pues organizó el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión, sí, la pregunta que decía es, a ver, todos los programas de la Sedesol pues tienen que incidir en el objetivo, ¿no? Y la estancia, por ejemplo, tenía un problema, aceptaba a los niños chiquitos hasta 3 y 4 años en la estancia, pero por la obligatoriedad del preescolar, esos niños deberían estar en preescolar. Entonces, ese programa no solamente no estaba diseñado para la pobreza, la aumentaba, porque el niño que estaba en la guardería, el que estaba en la estancia, no estaba en el preescolar, y eso aumentaba la pobreza. Entonces, de ahí la discusión con la SEP después de qué manera hacer coincidir esa estancia o las guarderías del IMSS con la medición de pobreza. O sea, Carlos, lo que se ha visto, lo que hemos visto, y si alguien aquí lo han repetido, es esta organización para decir, y más con la capacidad que tenía José Antonio Meade para convencer a sus colegas, de oigan señores, aquí vamos todos en la pobreza y es un rollo de todos. Entonces le daba estrellitas a cada secretario y decía, si le baja la pobreza, es tú, o sea, tu estrellita es tuya, no es mía. Entonces pues todos se subían al barco con diferentes, y cambiaban a veces programas con esa incidencia, para bien o para mal. Y completamente de acuerdo contigo que el desarrollo regional es un tema que ha estado omiso desde hace muchos años, porque la pobreza y el desarrollo social se centró hace muchos años o décadas en los hogares, en la focalización a los hogares. Entonces, si este hogar está bien, sin importar mucho el proceso de la región, del territorio, que seguramente y que tendremos que retomar de alguna manera, que incluye tener indicadores de regiones, tener indicadores complementarios de la medición
pero a nivel regional, seguramente con las zonas especiales que están a punto de arrancar, y si estas prosperan más allá del gobierno actual, este elemento va a estar presente para ver qué elementos de desarrollo regional en Chiapas, en Oaxaca, en las 3 o 4 zonas se tienen que generar indicadores, ¿no? Y yo creo que, Álvaro, la información del Coneval parcialmente puede ayudar para el tema de desastres, porque hay información de hogares, ojo, no regional, como lo acabo de decir, pero sí de hogares, sobre la precariedad de las viviendas antes del sismo 16, por ejemplo, o en los municipios en 2015. Sí tenemos información de precariedad, y seguramente, si tú combinas las zonas de vivienda precaria con los desastres que pasaron sobre todo en la zona del Istmo, va a haber una coincidencia muy grandota. Entonces casi puede ser una predicción. En los lugares donde hay precariedad de la vivienda sobre todo, pues son candidatos ideales a que el siguiente desastre natural, ya sea por un huracán, por una inundación o por un sismo nuevo, pues son candidatos a que ahí haya la tragedia. Entonces, sí se pueden utilizar hasta cierto punto porque no tenemos el contexto, ¿no? Y tú insistías también en el tema de generación de ingreso como un elemento mucho más importante que simplemente el dar la transferencia, que por supuesto le sirve a la gente, a la población extrema, que gana 1,000 pesos, si le das 800, pues está, o sea, sí, ¿de qué sirve? Sirve. Simplemente saber si esa es la vía que queremos únicamente, o si el tema de empleo, que Miguel tocó de manera, empleo formal, que ahorita me refiero a esto, es importante, junto con el tema de territorios que el propio Álvaro puso. Y si algo hemos enfatizado, y posiblemente, Álvaro, tenemos que enfatizar más, es esta vinculación con los derechos amplios, ¿no? Me gusta una frase, no creo bien el autor, pero está citado en el libro de William Easterly, que decía: lo opuesto de la pobreza no es la riqueza, sino la injusticia y la falta de derechos. Es decir, cuando pongamos el énfasis en los derechos, parecería que el tema de la pobreza va a tener un impulso mucho más amplio que simplemente los elementos más materiales, ¿no? Los derechos sociales, pues sí tienen que ver con el piso firme y demás, como básicos, pero el derecho más amplio es bien importante. El que más a mí me gusta mencionar es la gran desigualdad del acceso a la justicia en México, ¿no? Donde la gente con pocos recursos, cuando te pones a pelear con el cuate que tiene un poquito más recursos, o tiene un amigo procurador, o tiene un amigo subsecretario, pues ya sabes quién va a ganar en el juicio, la persona que tiene ese nexo con el poder. Entonces es un tema que reproduce la desigualdad, y reproduce sobre todo la desigualdad de poder, que eso tiene mucho que ver con los derechos. Entonces ese discurso me da la impresión que en el Coneval lo tenemos, y que posiblemente lo debamos de reforzar un poco más. La reflexión de Sergio fue muy interesante, histórica, nos llevó a esas historias del índice de marginación, y también nos llevó, me parece, a la importancia de los temas de medición, a los cuales me quiero referir al final, y que al final de cuentas el índice de marginación, un instrumento técnico, ayudó al diseño de un programa social que sigue ahí vigente. Entonces, la pregunta para nosotros es, en los indicadores de pobreza, ¿hasta qué punto siguen sirviendo y pueden seguir sirviendo, Curtis, para la política social? Y en dónde empezamos a tener que generar diferentes indicadores para que no sea una simulación o un patinar sobre la misma pista, que es lo último que quiero mencionar al final. Entonces, sí, yo creo que esa reflexión es importante. El embajador Navarrete, esos números sí dicen algo. Lo único que dicen es cuántos indicadores complementarios tenemos en el Coneval de otros derechos. Entonces, los 12, 10, 14 quiere decir que tenemos 10 indicadores complementarios en el Coneval para medir cosas de salud más allá de la medición de pobreza. Y la reflexión de este cuadro, la reflexión última que yo hacía, es ¿qué papel
tendrá el Coneval en el futuro de la política social, en el futuro del Coneval, en el futuro de un Coneval con autonomía plena, cuando la ley esté lista, para esos indicadores complementarios que la palabra complementarios es, pues ahí están, güey, pues venlos en el anexo, ¿no? Más bien se conviertan en la guía de la política social, más bien que esos indicadores sean la guía de la política social, pero el reto, que déjame repetirlo, es, aquí hay 51 que tenemos, pon tú que los 51 estén padres y estén bien hechos, pon tú que son... ¿Cómo convences al gobernador de Morelos, al gobernador de Coahuila, que le dé seguimiento a 51 indicadores de acceso efectivo, más los de los objetivos de desarrollo sustentables, más los que se le ocurran esa semana? O sea, un gobernador que le va a dar seguimiento a 245 indicadores, me parece que no tiene sentido. Y por eso el indicador de pobreza, que es único, es agregado pero único, es tan poderoso políticamente, porque es con un indicador te evalúo, y es bien poderoso porque la palabra pobreza es bien poderosa, pero 51, pues está, o sea, te puede ir bien en 2 y en 3 no, entonces presumes los 2, entonces te vale madres el otro, los otros 40, pues tienes sin cuidado, entonces ya empiezas tú a jugar ya no con la medición, sino con los indicadores. O sea, yo quiero decirte cómo nos va a ir y a los países con los objetivos de desarrollo sustentable cuando tenemos 234 indicadores ahí. ¿Qué va a hacer el gobierno del presidente siguiente en México? ¿Va a dar el seguimiento a 234 indicadores de objetivos de desarrollo sustentable? Pues no veo cómo. Aunque, y eso me voy a referir al final, si la pobreza, incluso en esos objetivos de desarrollo sustentable, sigue siendo la prioridad número 1. Entonces, a eso me quiero referir al final. Entonces, esa parte, a eso me refería con esto. Y Miguel abre una reflexión súper importante, como siempre, la del empleo decente. En esta que está aquí, en esta gráfica que está aquí, Miguel, ahí aparece el trabajo como... Entonces el Coneval le da seguimiento a 3 indicadores complementarios del trabajo, que seguramente uno incluye, ¿no, Ricardo?, el trabajo con prestaciones sociales, con contrato y prestaciones sociales como indicador complementario, y que aparece como indicador, o sea, que aparece como 2 indicadores separados, indirectamente